Muy buenas noches. Vamos a conversar sobre temas que están un poco distantes de la ciudad de Arica, están en el altiplano, en Parinacota particularmente, y que son tareas poco conocidas y situaciones también que no vemos y no conocemos con frecuencia de lo que allí sucede. Hay tareas que cumplen funcionarios públicos, guardabosques, en fin, aduanas, policías, y de eso vamos a hablar. Hay delitos que se cometen arriba y nosotros, por la lejanía, por la distancia, tampoco tenemos información muy frecuentemente. Como es un tema de interés para todos y de como cultura general para los ariqueños parinacotenses, hemos invitado al subcomisario Cristian Hernández, que además es biólogo, que pertenece a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural, las siglas BIDEMA, de la Policía de Investigaciones de nuestra región. Bienvenido, subcomisario, a Morrovisión. Buenas noches. Gracias, agradecer la oportunidad también por acercarnos a la comunidad. Bien, gracias a ustedes por aceptar la invitación, pues son gente bastante ocupada, así que bien poder conversar, digamos, de temas que la gente no conoce, o si tiene alguna información, hoy vamos a tener más detalle, contexto para comprender cuál es la tarea que ustedes desarrollan en nuestro medio ambiente. Por favor, ¿por qué no hablamos primero entonces de cuál es la labor de la BIDEMA en el altiplano, que es una extensión casi infinita, son haciendas muy grandes y ustedes tienen que hacer qué allí? Bueno, la brigada nuestra investiga distintos tipos de delitos que van desde lo más común como el maltrato animal, ¿Ya? Pasando por ejemplo por abigeato, la caza furtiva de animales que están protegidos ya sea por la legislación chilena o internacional, ¿Ya? usurpación de agua, contaminación. Ah, es bien amplio el es abanico diverso el temario que tienen, ¿eh? Sí. Todo relacionado, sí, con el medio ambiente y patrimonio cultural. Ah, también, ya. Bueno, verdad que lo mencioné. Es una brigada con un título bastante extenso, así como la superficie de Parinacota. ¿Y cómo logran ustedes atender los problemas que les preocupan, las denuncias que reciben sobre estos delitos en una extensión tan grande? ¿Cómo tienen algún control o solo atienden en función de avisos de la comunidad que denuncia determinadas acciones ilegales? Claro, la policía en un contexto general siempre actúa en base ya sea a denuncias de la población o por instrucciones del Ministerio Público. Ya, la Fiscalía tiene un caso y pide investigar. Claro, nos oficia a nosotros y se hacen las coordinaciones para acudir a los sitios del suceso. Nosotros particularmente como BIDEMA trabajamos harto con otros servicios públicos, ya sea, bueno, lo que mencionaba usted, CONAF, aduanas, el SAD, que siempre estamos colaborándonos mutuamente, digamos, para las distintas actividades que tenemos que hacer. Es decir, ustedes no es que estén, como hacen en otras actividades, en patrullajes constantes y haciendo circuitos de patrullaje. No, bueno, nuestro director general ha definido ya desde el año pasado la función que cumple la PDI frente a la ciudadanía, que es la investigación de delitos. Claro. Y no son preventivos. No prevenimos, claro, exactamente. Ya. Es una función de carabineros. Es una función netamente de carabineros. Ya. Y el tema de arriba, y hizo noticia en estos días, son la actividad de cazadores furtivos. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? ¿Qué es lo que es habitual respecto a ese tema? Claro, bueno, la caza furtiva como tal está contenida en la ley de caza. ¿Ya? Y se refiere básicamente a especies que estén protegidas, en este caso de la fauna. Ya. Principalmente en la región tenemos que el principal objetivo sería la vicuña, por la demanda, digamos,
atractiva que tiene por su fibra. El alto precio que tiene Claro. la fibra, ¿no? Que claro, que en términos coloquiales sería la lana o el pelo de Sí. de la vicuña. Particularmente Inglaterra parece ser el gran comprador de ese tipo de fibra, ¿no? Claro. Bueno, en el mercado, digamos, informal tiene un precio bastante elevado Ya. que las personas están dispuestas a pagar porque es una lana muy fina. De acuerdo. Y la ropa que se fabrica con ella también Sí, debe tiene ser características bastante bien, fina y bien cara, ¿no? apetecibles porque Claro. ofrece cierto grado de impermeabilidad, mucho abrigo, entonces sí es bastante apetecida. Del punto de vista de la investigación, entonces habría que decir que fundamentalmente en este caso se remiten o están más preocupados de los cazadores furtivos por las denuncias, ¿verdad? Que Claro. la Fiscalía le pide Justamente. investigar, pero de otros tipos de temas como contaminación que tú mencionaste de las aguas, ¿cómo se actúa allí? ¿Cuál es la rutina que realizan? Bueno, nosotros particularmente, a ver, abocándolo por ejemplo a lo que es cursos de agua naturales, nosotros trabajamos con el Departamento de Operaciones Subacuáticas. De De la Policía de de la Investigación. PDI, ya. Claro. Ellos nos colaboran en la toma de muestras, Ajá. ya sea de agua propiamente tal o de sedimentos que sean de interés criminalístico, obviamente. Y eso, las muestras, bueno, son analizadas en el laboratorio de criminalística nuestro, en donde podemos detectar si la presencia o ausencia de ciertos contaminantes va a depender, obviamente, del caso. Claro. Por ejemplo, cuando ocurren accidentes de transporte de químicos y se derrama el producto en la carretera, ¿también ustedes actúan allí para ver qué ocurre con el medio ambiente, qué tipo de química están? Claro, pueden haber varios delitos asociados. Ajá. Uno es el transporte mismo, si es que cumple o no con la legislación vigente, llámese rotulado, medidas de seguridad, etcétera. Y también, obviamente, en un eventual derrame, eso también puede traer problemas de daño al medio ambiente, que es lo que nosotros tenemos que investigar. Bueno, en estos días hay un problema con el agua potable en Osorno, por ejemplo, Sí. que se habla de que habría, no sé, de alguna forma llegó a haber combustibles Sí. mezclados con el agua, ¿no? Claro. Claro, ahí esos casos también también son ustedes susceptibles de ser investigados ya. si es que hubiese algún delito. ¿No sería el servicio de salud, por ejemplo, o la superintendencia de salud? En ese tipo de delitos sí trabajamos también de Combinado. la mano con el servicio de salud o con la Seremi de Salud de la Ya. región que corresponde. Y en el altiplano, que es una zona, como dijimos ya, extensa y con pocos habitantes además, ¿qué otro tipo de investigación les ha tocado realizar que sea relevante? Bueno, tenemos, como le mencionaba, delitos de abigeato, ¿Ya? se ve relativamente harto. ¿Y se pueden comprobar esos delitos? Es difícil porque, usted también lo mencionaba, hay muy poca gente, por lo tanto tenemos pocas fuentes de información. Ya. Sin embargo, se trabaja igual que cualquier delito digamos, en la ciudad o en cualquier parte y siempre estamos realizando las diligencias pertinentes, digamos. Y arriba en el altiplano, los animales tienen marcas que no puedan ser sustituidas o borradas como para identificar a alguien que le robaron animales sí. y lo descubres tú en otro predio, por ejemplo. Es importante esa pregunta porque en general, basados como en herencia, digamos, la gente tiende a marcar a sus animales con las quilpas o simplemente a reconocerlos físicamente. Ya. Este tema también de terrenos amplios dificulta también que los animales de una persona pasen al terreno de otra. Entonces no se preocupa mucho de las marcas para efectuarle en sus animales. Eso también dificulta. Además que no están, muchas veces el SAC no mantiene registro de esos animales, ya que ese ganado es
para consumo propio de los propietarios. Ya. ¿Y alguna otra actividad que les toque que sea, digamos, interesante de conocer arriba en el altiplano? Para mí particularmente tú eres biólogo, la ¿no? caza furtiva es un tema bien atractivo. Ya. Por el tipo de investigación que hay que realizar, que para mí es mucho más completo y abarca otros aspectos, por ejemplo la balística, investigar, hacemos necropsias a los cadáveres que hemos levantado, donde buscamos los proyectiles. Entonces es bien interesante desde el punto de vista criminalístico la investigación que realizamos. Cristian, pero arriba está permitido tener armas como de caza, por ejemplo, rifles, escopetas. Claro, en todo el territorio nacional está permitido digamos, la tenencia de armas siempre y cuando se cumpla con las normas, estén inscritas en Carabineros, etcétera. Ahora, para la caza furtiva es un poco difícil establecer si tienen permitido o no, porque va a depender de las personas. ¿Cómo así? La tenencia de armas se autoriza para una persona en particular. Ya. Si esa arma que tiene alguien debidamente inscrita la aporta a otra persona, ya eso es la comisión de un delito. De acuerdo. Y para cazar furtivamente en el altiplano estos camélidos no se usa escopeta, sino rifle. Claro, en la experiencia que hemos tenido nosotros... Eso circunscribe a un número más reducido de posibles culpables, ¿no? Claro, la experiencia nuestra es que en general se usa determinado tipo de calibre con determinado tipo de arma, no es cualquier persona la que accede a ese tipo de armas. O sea, además es una caza, digámoslo de alguna manera, entre comillas, especializada, ¿no? Claro. Porque ellos quieren proteger el pelaje, el cuero del animal. Sí, también hemos visto eso, que muchas veces, o sea, digamos, la mayoría de los casos, los cadáveres que hemos tenido que revisar tienen un solo impacto balístico. Suficiente para matar el animal. Suficiente para derribarlo y obtener lo que ellos quieren, que es la piel. Claro. Entonces, estamos hablando de personas que igual conocen al menos lo básico de anatomía y en dónde más o menos apuntar para derribar un animal de un solo disparo. Bien, dejemos los animalitos y hablemos de otras actividades. Ustedes tienen que ver con lo que en las iglesias de la precordillera y el altiplano se han ido recuperando también, ¿no? ¿Qué es lo que hacen allí? Porque me imagino que no van a rezar, ¿cómo la protegen o cuál es la labor en ese caso? Bueno, tenemos... No digo que no recen, ¿no? Pero estoy diciendo que no es parte del trabajo. Eso queda aparte del trabajo, claro. Sí, tenemos, bueno, las iglesias en cada pueblo muchas veces están declaradas monumentos históricos por la ley de monumentos nacionales. En ese sentido, cualquier daño que sufran la estructura o cualquier objeto que se encuentre al interior de esa iglesia es objeto de los delitos, pues ya sea de daño propiamente tal o de apropiación de los monumentos, que también nos ha tocado ver que se pierden objetos, ya sea de platería, imágenes. De las cosas que están dentro del templo. Claro, eso también está protegido. Una vez que se declara monumento histórico una iglesia, todos los objetos que se mantienen adentro también están protegidos por la misma ley. Por lo tanto, ¿Y hay muchos robones o hurtos? ¿Qué pasa? En ¿Por el qué último se tiempo, roba un santo, por ejemplo, se lo lleva a la casa? No, pero por ejemplo la plata, objetos de plata, cáliz, no sé, coronas, potencias que tienen los santos, sí son susceptibles y bastante apetecidas también. ¿Quién finalmente quiere tener eso? ¿Algún coleccionista? Generalmente, claro, pero en el extranjero. Todos hemos visto, que aparte de personas que acá les pueda interesar, que eso no, al menos en la región no está tan difundido, sale harto para el extranjero. Y es ahí donde nosotros también trabajamos con Interpol, en donde mantenemos bases de datos con
con un registro completo de las especies. O sea, ustedes van, perdón, a una iglesia que es monumento nacional, hacen un registro de las cosas que contiene, claro, para saber si se justamente, hurta algo y después tener una imagen de lo que fue hurtado, ¿no? En este minuto, y bueno, desde el año pasado hemos venido haciendo un trabajo de un levantamiento forense. Así se llama, ¿no? Claro, claro, porque es un levantamiento, no es ir a fotografiar tal o cual objeto, sino que hacer un registro completo de sus características, material que está construido, si tiene, por ejemplo, algún grabado especial o que lo caracterice. Entonces son ciertas características que a nosotros nos interesan para tener conocimiento si son objeto de un eventual delito. Ya nosotros tener información de qué es lo que vamos a buscar, ya sea en el territorio nacional o, como decía, afuera, mediante la Interpol. Ya, mira, interesante eso, ¿eh? ¿Y han tenido casos últimamente como para hacer referencia a alguno? El último, al menos que yo recuerde acá en la región, es del 2016, donde hubo un robo en la iglesia de Livilcar. Ya. ¿Y qué se ahí llevaron? se perdieron varios objetos de plata principalmente. Cáliz, potencias de la Virgen que estaba ahí, y eso básicamente. No, todavía no. Pero sí, lo que hicimos también ahí fue el encargo que le decía, una ficha que tiene Interpol, en donde, gracias a que teníamos la información, vamos llenando una ficha con todas las características que individualizan esas especies. A ver si alguien la descubre en algún claro. museo. En general son museos privados. Sí, generalmente son de coleccionistas. ¿Quién la tiene, no? Sí. Pero si fuera un museo abierto al público en general, sería muy fácil de saber dónde está. Bueno, hay anticuarios, hay gente que tiene... Hay gente que se dedica a estos temas y es feliz teniendo cosas hurtadas y que son únicas o escasas, ¿no? Oye, vamos al otro tema que también a ustedes les preocupa y es parte de su trabajo, la tenencia responsable de mascotas en la región. ¿Qué estadística manejan ustedes? ¿Qué tan bien se comporta la gente con sus mascotas? En general, bueno, sí, hemos visto un cambio en la... ¿Cultural? Sí. Producto obviamente de esta ley. Siempre hay que, en Chile siempre hay como que regular las cosas, pero sí hemos visto un cambio. Por ejemplo, han disminuido la cantidad de abandonos, las denuncias que tenemos por abandono de animales, ya que esa conducta ahora es considerada un delito y se sanciona igual que el maltrato animal. O sea, es equivalente el maltrato animal, la crueldad sobre un animal, o el abandono, dejarlo ir a botarlo. Que los gatitos o las gatas paren y botan sus crías por ahí a los perritos. Muchas veces, claro, las personas llevan un animal a sus casas y sin tener mayores conocimientos y, por ejemplo, no realizan algo tan básico como esterilizarlo. Ya. Ahora, dentro del ámbito de las mascotas, gatos y perros son como los más frecuentes. Sí. ¿Qué mascota exótica hay aquí en la región que tú puedas comentar? Aves tenemos, o sea, tiene la gente, es como bastante recurrente, ya sea loro, guacamayo. ¿Es posible tener un guacamayo? ¿No está prohibido tenerlos? Está permitido, pero siempre y cuando obviamente lo tenga registrado el SAC. Y ya como son especies exóticas, tienen que hacer ingreso, digamos, tienen que venir con una documentación tal que el SAC pueda hacer su registro y asegurar que no traen enfermedades que se van a propagar en Chile. O sea, a ver, yo tengo ganas de tener un guacamayo, voy a Perú, a Bolivia, lo compro en un lugar registrado, formal, con papeles. En ese sitio, claro, ahí al momento de comprarlo yo tengo que exigir la documentación que me va a permitir ingresarlo a Chile. Ya. Y ahí con esos papeles hago el registro en el SAC. Se declara al momento en la frontera, claro. Se declara con los permisos y esos adecuados. Papeles que me dan donde lo compro, ese guacamayo, tiene que venir apostillado, alguien se hace cargo de que no sean papeles falsos, por ejemplo. Claro, el mismo SAC obviamente
está facultado para hacer las denuncias, digamos, si detecta que la documentación utilizada es falsa o algo por el estilo. Ya. Ahora, el registro que se lleva, se les pone un anillo, el SAC le asigna un número de registro, Claro. y ese anillo es permanente para cada ave. Sí. Y con eso hay un control más o menos estricto. Claro, claro. Ahora, después, si esa ave tiene problemas de mantención, si hay un delito Claro, ahí si el ave es alguien mantenida denuncia, ¿no? en mal estado, eso puede conllevar a un delito de maltrato animal. Ya. Y también es denunciable. Si la gente lo ve, también obviamente hacer el llamado a que la gente lo denuncie. Y en ese caso la sanción podría pasar también por quitarle el ave Sí. a Claro, persona. se le incauta esa Y el ave SAC se y hace se cargo. dispone que el SAC generalmente se haga cargo Ya. y se le remite. Estadísticamente en la región ese tipo de asuntos es muy común, que traigan muchas aves que después sean objeto de un maltrato y el SAC tenga que hacerse cargo. Acá en la región tenemos, bueno, de hecho este año no hemos tenido casos. Ya. Yo trabajo del 2015 en la región y sí, los 2 primeros años más o menos, 2015, 2016, era un poco más frecuente. Se sabía que hace unos años atrás, como tú bien dices, había ese tipo de problemas, pero disminuyó entonces, ¿no? Sí. Disminuyeron los casos. Claro, al menos en la experiencia que tenemos nosotros como brigada, sí, Ya. sí podríamos Es decir. una buena noticia, ¿no? Sí. Ya, qué bien. Bueno, Cristian, encantado de haberlos tenido acá. Son informaciones que es importante que todos tengamos acceso a ellas y bueno, nosotros estamos interesados también en divulgarlas para que se siga mejorando la conducta de Claro. nosotros los humanos con respecto a las mascotas, y lo que hemos hablado del altiplano también son temas que tal vez culturalmente es más difícil Sí. resolverlo allá, pero con las mascotas, por lo que estamos conversando, sí ha sido posible generar un cambio, ¿no? Sí, siempre hay gente dispuesta a entregarnos información, a denunciar. Eso es bastante importante y nos apoya bastante. Qué bien, me alegro. Bueno, a ver si nos vemos próximamente con otro tema tan interesante como este, ¿no? Espero que sí. Bueno, bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.